para que no se me duerman. Vamos a abrir la escritura ahí en Hechos capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Qué bueno que estamos puros cristianos aquí, hermanos, porque el tema que vamos a hablar hoy es delicado, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué es un tema delicado. Miren, dice Hechos 5 del 1 en adelante. Ahí están en la pantalla, ¿verdad? Dándole continuación a lo que estábamos estudiando, hermanos, ¿verdad? Miren, dice ahí Hechos 5 del 1 en adelante, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dice, bueno, hasta ahí, hermano. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, hermanos, miren, este capítulo 5, del 1 al 11, se le ha llamado también el día que la muerte fue a visitar a la iglesia. ¿Sí, hermanos? O sea que de ahí podría ser otro tema, ¿verdad? El día que fue, el que la muerte fue a visitar la iglesia. Hermano, pero antes de esto, en el capítulo 4, 32 al 37, ¿se acuerdan de lo que había sucedido, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Hermano, acuérdense que la iglesia estaba en crecimiento, había prosperado, ¿verdad? Se estaba multiplicando, estaba unida, ¿verdad? Era una iglesia apreciada y en crecimiento, hermano. Pero fíjense, hermanos, cuando todo va bien, ¿qué sucede? Hermano, sale Satanás, ¿verdad? Cuando Satanás ve algo así, hermano, no lo puede tolerar, ¿verdad? Él no está contento de que la iglesia ahí vaya creciendo y haya muchos bautismos. Hermano, acuérdense que Satanás desea dividir, destruir y, hermanos, y quiere disminuir a la iglesia. Entonces, una cosa que podemos notar en el libro de los Hechos es que la estrategia de Satanás consistió primeramente en atacar. Fíjense, hermanos, cuando primeramente atacó de afuera hacia adentro. ¿Sí, hermanos? Miren, ahí está. Primeramente, Satanás atacó de afuera hacia adentro. Pero, o sea, en otras palabras, del mundo hacia la iglesia. ¿Verdad? O sea, ¿se acuerdan que eran los del Sanedrín? ¿Verdad? Ellos no eran cristianos. Atacaron de afuera. Satanás atacó de afuera hacia adentro. Pero aquí, hermanos, ahora ya es diferente. Satanás está atacando de adentro, pues hasta dentro de los mismos, ¿verdad? De los mismos miembros, ¿verdad? Desde el interior de la iglesia.
Entonces, esa es la estrategia de Satanás, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero fíjense, este viene siendo uno de los primeros pecados que se quedan registrados en el libro de los Hechos, ¿verdad? O sea, la Biblia nos habla de la historia cuando el hombre ha pecado, ¿verdad? Pues el primer pecado, ¿cuál fue? ¿Verdad? En la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Y así a través de la historia se nos dice los pecados del ser humano. Bueno, aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, se nos habla de del primer pecado que se menciona en el libro de los Hechos. Vea, antes había cielos despejados y vientos suaves. Vea, ¿se acuerdan que les decía yo que la iglesia es como una barca, hermanos? ¿Verdad? Y la barca, ahí vamos, no miren, esta es la barca, aquí nosotros somos la barca, ¿verdad? Y la barca a veces va bien bonito, ¿verdad? Bien tranquilo, todo bueno, todo bien, hermano, pero después se sueltan las que, ¿verdad? Los vientos, las tempestades, ¿verdad? Y hermano, llega la adversidad a nuestra vida. Entonces pregunta, ¿quiénes fueron los causantes de traer esta tempestad? ¿Quiénes fueron los causantes? Emma, fue un matrimonio, ¿verdad? Fue un matrimonio el que trajo la tempestad a la iglesia, ¿verdad? Y ¿cómo se llama el marido, el hombre? ¿Cómo se llamaba? Ananías. ¿Sí, hermanos? ¿Saben qué significa Ananías, hermanos, en griego? Significa, ha sido misericordioso. Pero en esta historia, hermanos, aprendería la justicia de Dios. ¿Y la mujer cómo se llamaba? Zafira. ¿Verdad? También esa en arameo, hermanos, esa viene de una palabra aramea que significa bella, pero a lo mejor tenía un bello rostro, pero no tenía una bella alma. Entonces, este era un matrimonio, hermanos, que formó parte de la iglesia. Ellos fueron llamados a la santidad, ¿verdad? Pero que por el contrario, hermanos, no trabajaron en ello, ¿sí, hermanos? Sino que en esta historia vemos que cometieron varios pecados que les trajeron consecuencias en los cuales también nosotros podemos caer, ¿sí, hermanos? Entonces la Biblia, hermanos, dices, ¿verdad? Todo lo que está en la Biblia es para nuestra ¿qué? Enseñanza, ¿verdad? Para que lo que hicieron en aquel tiempo, pues no lo hagamos nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, entonces considero importante que estudiemos y conozcamos todo esto para que nosotros no lo volvamos a hacer. Por eso en esta tarde vamos a hablar del tema los pecados de Ananías y Zafira. Miren, de acuerdo a la lectura que tuvimos ahí, el primer pecado está en el versículo del 1 al 2. ¿Sí, hermano? Según el versículo del 1 al 2, hermanos, su pecado, fíjense, hermanos, no fue poseer heredades. ¿Sí, hermanos? ¿Qué tenían ellos? Pues a lo mejor eran casas, eran terrenos, ¿verdad? Ese no era el pecado, tener propiedades, hermanos. Tampoco no era pecado vender la propiedad, ¿sí? Hermano, y obtener ganancia de ella. Ese no era el pecado. Y si ellos hubieran decidido quedarse con el dinero, pues tampoco no era pecado. ¿Saben cuál fue el pecado, hermanos? Hermanos, fue prometer y no cumplir. ¿Sí, hermanos? Porque si analizamos el versículo 1, hermanos, miren qué dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una ¿qué? Una heredad, ¿verdad? Y dice, y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una ¿qué? Una parte, la puso a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que prometieron Ananías y Zafira de acuerdo a estos versículos? Lo que entendemos es de que, hermanos, al momento de vender la propiedad, hermano Juan, ellos todo lo que recaudaran a lo que se haya vendido, iban a entregar de manera completa la venta de esa propiedad, ¿verdad? Y esa promesa, ¿a quién se la hicieron?
a Dios, hermanos, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que estamos leyendo, dice que sustrajeron una parte. Entonces, pero ¿cuál fue el problema, hermanos? Es eso, ¿verdad? Que sustrayeron del total y entregaron solo una parte. Y eso, hermanos, es prometer y no cumplir. ¿Sí, hermanos? Hermanos, cuando nosotros de aquí alguien nos pida algo, o que vayamos a trabajar, hermanos, mejor no prometamos, si no vamos a cumplir. ¿Sí, hermanos? Porque es pecado. ¿Sí, hermanos? A lo mejor es mejor no prometer, pero a lo mejor a la hora de la hora, tenga, ahí está, hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, Eclesiastés, miren, ahí están, Ananías y Zafira. Ya nos vamos a quedar con esta parte mejor, y ahorita nos vamos y nos la gastamos, ¿verdad? Y vamos para allá, o vamos a hacer esto, ¿verdad? Y le quitaron a lo que ellos habían prometido, ¿no? ¿Verdad? Pero eso dice Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Sí, hermano Juan? Amén. Amén. Sí, así es, hermano. Hermanos, pongámoslo en práctica, ¿verdad? No prometamos lo... Es más, ni en la casa, hermanos, ¿verdad? Si hermano Javier le promete un ramo de rosas a la hermana Marcela y luego no se lo lleva, ¿qué le espera? ¿Verdad? Entonces, hermanos, es que nosotros somos buenos, los seres humanos somos buenos para prometer, ¿verdad? ¿Qué dice si cuando vamos a invitar a la gente? Sí, allí voy a estar, hermanos. Y a la mera de la hora, pues, no se vio nada. Pero, hermano, el detalle es que, el detalle es que, hermano, está en que si prometemos, que cumplamos. Hermano, los cristianos debemos de ser honestos con lo que decimos. Es decir, si no vamos a cumplir, es mejor no prometer. Y más cuando se trata de una promesa a Dios. Tristemente, ¿cuántas veces hemos prometido que asistiremos a las reuniones y no cumplimos? Y no solamente esto, hermanos, y cuando se trata de dar, de trabajar, evangelizar, estudiar la Biblia, o simplemente de continuar en la vida cristiana cuando nos bautizamos. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Qué dijeron muchos? ¿Hasta cuándo vas a ser fiel? Hasta la muerte, hermano. ¿Y dónde están? ¿Verdad? Qué triste, hermanos. Entonces, hermanos, pero fíjense, por eso, hermanos, no debemos de cometer este error, ¿verdad? Prometer y no cumplir. Sí, ese es el primer pecado que cometió Ananías y Zafira. Miren, pecado número 2, hermanos. El pecado número 2 es el que, bueno, también están en esos versículos del 1 al 2, que es el pecado de la hipocresía. ¿Verdad? Ananías y Zafira, según la historia, hermanos, fueron hipócritas. Y un hipócrita, ¿qué viene siendo? Un actor, ¿verdad? Un actor, ¿qué hace el actor? Pues parece que está sintiendo lo que no siente, ¿verdad que sí? ¿Qué hace el actor ahí, la de las telenovelas? Se pone a llorar, pero realmente no está triste, ¿verdad que no? Pero está llorando porque pues le van a pagar. Bueno, pues así nosotros a veces estamos aquí, aparentamos lo que no somos. Entonces, bueno, podemos cometer ese pecado, hermanos. Vea. Entonces, el hipócrita es aquel que finge sentimientos que no tiene o expresa ideales que no sigue. Los hipócritas usan una máscara para esconder lo que en realidad son. Los hipócritas tienen dos caras. La hipocresía, hermanos, es un pecado voluntario, ¿verdad? Entonces, ahora, hermanos, Ananías y Zafira aparentaron. ¿Qué es lo que estaban aparentando, hermanos? Fíjense, estaban aparentando algo. ¿Saben qué es lo que estaban aparentando? Los que eran buenos cristianos. Vea, según ellos,
espirituales. ¿Verdad que sí? ¿Qué dijo? A lo mejor dijo el apóstol Pedro: hermanos, ¿qué creen? Les tengo una noticia. Los hermanos, el hermano Ananías y Zafira, van a donar dinero. ¿Verdad? Ya los hermanos que están acá van a poder comer. ¿Y cómo se pusieron ahí? Estaban ahí el matrimonio. Bien espiritual, o sea, hasta ponían la cara ahí. Ay, mira, nos van a lavar. Y nos van a apreciar porque estamos apoyando. ¿Verdad? O sea, ¿verdad que estaban aparentando una espiritualidad, hermano? Hermano, el Señor Jesús enseñó que este fue un pecado que cometieron los fariseos. Ustedes pueden leer todo el capítulo 23 de Mateo, de lo que el Señor piensa de los hipócritas. Todo este capítulo el Señor se los dedicó a ellos, hermanos. ¿Verdad? Miren, ahí está, hermanos, dice Mateo 23, 27. Fíjense, y nada más vamos a leer este versículo. Me dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, espirituales. ¿Verdad? ¿Hasta qué decía el Señor? Que se ponían ahí en las plazas y se ponían a orar, ¿verdad? Y se daban golpe de pechos, ¿verdad? Pero hermanos, ¿verdad que su corazón estaba alejado de Dios? ¿Verdad? Dice el Señor que lo hacían para ser vistos de los hombres. ¿Te fijan? Hermanos, dice que se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Y saben por qué estaban así? Pues, hermanos, querían matar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Según ellos eran muy santos y respetaban la ley, hermano, pero querían matar al Señor Jesucristo. Fíjense, hermano, pero miren, otro de los pecados que también encontramos aquí de Ananías y Zafira es el pecado de la presunción. ¿Sí, hermanos? Bueno, también eso lo entendemos en los versículos 1 y 2. Pregunta, hermanos, ¿qué les motivó a prometer esa herencia? O sea, cuando nosotros vamos a hacer algo es porque tenemos un propósito. Hay algo que nos motiva. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Cuando les decimos cuando estaban chiquillos nuestros hijos, vamos a la iglesia. ¿Por qué venían a la iglesia? Porque nosotros, ¿cuál era el motivo? Pues porque iban a acompañarnos. ¿Verdad? Decía un hermano, andaban con nuestra fe. ¿Verdad? Pero ya cuando ellos vienen solos, ya andan con su fe. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, pregunta, ¿qué es lo que les motivó a prometer esa herencia? ¿Sí, hermano? Hermano, fíjense, ¿saben qué es lo que los motivó? Porque leíamos en el capítulo anterior, o más adelante o atrás, de Bernabé, el hijo de qué? De Consolación, ¿sí se acuerdan? Hermano, y cómo, bueno, el hermano Bernabé ese sí tenía un corazón sincero, hermanos, ¿verdad? Pero hermanos, ¿sí se acuerdan que decíamos que de esos hermanos que cuando te sientes triste, te dan palabras de consuelo? Pero no nada más te lo dice con la boca, te lo dice con los hechos, ¿verdad? Porque él también dice la Biblia que vendió la heredad y la entregó a los apóstoles. Hermano, pero ¿qué hicieron ahí, hermano? ¿Y cómo reciben los hermanos a tales personas? Hermano, cuando vienen hermano, y no digamos que no es cierto, ¿verdad? Sí los apreciamos y los valoramos por lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, porque, hermanos, si como los hermanos de Estados Unidos venían venían y construían aquí, ¿verdad? O sea, no les ibas a hacer el feo, ¿verdad? ¿Cómo los íbamos a traer? Ándale, bueno, así al hermano Bernabé, ¿verdad? Y cuando Ananías y Zafira miraron eso,
para que también los hermanos, miren, aquí nos traigan acá, nos alaben. Sí me explico, hermanos. Es que, hermano, no lo dice literalmente la Biblia, ¿verdad? Pero, hermanos, ese fue una de las cosas, o sea, porque ¿qué los motivó? No los motivó un buen corazón, ¿verdad? La vanagloria, así es. Entonces, hermanos, Bernabé recibió en esa ocasión un reconocimiento especial por su donativo. Entonces Ananías y Zafira vieron este reconocimiento y también ellos querían que esto fuera para ellos. Ananías y Zafira quisieron la misma adulación. Sí, hermanos, muchos le tienen amor a la adulación. ¿Qué es adulación? ¿Qué es una adulación? Es una alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Eso es. Hermano, qué bonito le queda el traje, ¿verdad? ¿Y qué estoy haciendo? Ay, el hermano se emociona. Ay, el hermano Saúl sí me quiere. Y ahorita lo voy a invitar a que coma una hamburguesa. Los voy a llevar a las hamburguesas. ¿Sí, hermano? A muchos nos gusta la adulación. ¡Ay, qué bonito predica! ¿Verdad? ¿Sí, hermano? Quiero que me miren, ¿verdad? Y en el Face me den muchos likes. ¿Sí, hermano? Quiero hacerme famoso, ¿verdad? Para que así me manden como el hermano, ¿cómo se dice? Ricardo Barrera, me manden allá a Venezuela, allá a España. No salgo de aquí. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, miren, sí es cierto. Esto es lo que sucede en el Facebook, ¿sí o no? Vea, ahí se andan presumiendo. Mira cómo me veo. Y estoy bien bonita. ¿Verdad? Porque a la gente le gusta que le adulen. Que tengo bonito cuerpo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Alábenme. Sí, hermanos. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan de Kiko? Hermanos. ¿Sí se acuerdan de Kiko? A Kiko le gustaba la adulación, ¿sí se acuerdan? Y el que siempre lo humillaban era al Chavo, ¿verdad? ¿Verdad qué decía Kiko? Mira, Chavo, traigo mi balón. Y está bien grandote. ¿Verdad que sí? Sí, hermano, nos gusta que nos alaben, que nos creemos el number one, el predicador number one. Entonces, sí, hermano, el Kiko tenía la costumbre de llegar con el Chavo, ¿verdad? Y le presumía su pelota y le presumía su torta de jamón, ¿verdad? Como para humillar al Chavo. Hermano, y así puede llegar a pasar con nosotros, que caigamos en este pecado de la presunción. Entonces, para el cristiano, hermanos, el que siempre debe ser glorificado en todas las cosas, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Verdad? Por su amor y su gran majestad. O sea, hermano, no andemos queriendo que los reflectores, ¿verdad? Pónganme acá los reflectores para que me miren. ¿Sí, hermano? Si se fijan, hermano, es un pecado que cometió Ananías y Zafira. Miren, pero continuando con otro pecado, hermano, tenemos el pecado de la codicia. Cuando Ananías y Zafira miraron con sus ojos el monte de lo vendido, se llenaron de codicia y tomaron esa mala decisión de entregar solamente una parte. Este es uno de los graves pecados que se cometen en este mundo, ya que están atrapando, hermanos, muchos están atrapados con este Dios, el Dios de dinero, ¿verdad?
y lo que este Dios les puede ofrecer. Dijo el apóstol Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, otro pecado más, hermanos. Vean, el pecado del robo. Vean, porque dice el versículo 2 que sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces Ananías dejó entrar a Satanás en su corazón, hermanos, y fue el que cometió el hecho del delito. Aquí la palabra sustraer hace hincapié que se trató de un robo. Entonces, pregunta, hermanos, ¿cuándo robamos a Dios? Según el texto nos enseña que cuando retenemos una parte, hermanos, fíjense, si se trata de dinero, los cristianos solamente tenemos el mandato del dinero, de ofrendar, hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debemos de ofrendar? Hermanos, dice 1 Corintios 16 del 1 al 2, es conforme hayamos prosperado. Sí, hermano, pues si no tengo y no trabajé, pues no le puedo dar a Dios, ¿verdad? Entonces yo ahí no es pecado, hermanos, porque pues no estoy robando ni nada, porque no tengo. Pero cuando Dios me bendice, y hermano, como cristianos, sabemos de que este es un mandamiento, y un mandamiento es ¿para qué? Para obedecerse, ¿verdad? Dice, fíjense, hermano, aquí Pablo habla del asunto. ¿Cuál era el asunto? La ofrenda. En cuanto a la ofrenda, dice, ¿para quién era? Para los santos. Y tenemos el mandato, miren, porque dice que ordenó a las iglesias de Galacia, ¿verdad? Ordenó a las iglesias de Galacia. ¿Y quién lo debe cumplir? Pues las iglesias de Galacia. ¿Cuándo lo debe de hacer? ¿Cuándo lo debemos de hacer? Pues el domingo, ¿verdad? Dice cada primer día de la semana. ¿De qué forma? Es individual, no familiar. Dice cada uno de qué? De vosotros. ¿Verdad? Dice cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, apartarlo con anticipación, hermanos, según hayamos prosperado. Entonces aquí la advertencia para nosotros es no sustraer esa parte que ya hemos comprometido con el Señor, para no caer en este pecado de Ananías y Zafira. Fíjense, hermano, sí podemos caer en el pecado. Simplemente si somos miserables y avaros. ¡Hey, le voy a dar 10 pesillos! Sí, hermano, a veces somos miserables. Hermano, porque no se lo están dando al hermano Saúl. Sí, hermanos, es para la obra de Dios. Entonces, hermano, y es lo que ellos cometieron, o sea, es quitarle a Dios. O sea, y bueno, y también le podemos quitar en muchas cosas, hermanos. En tiempo, pues todo lo que hacemos en la iglesia. Hermano, pero bueno, ahí está, mira el texto. Ahí está lo que va diciendo. Entonces, hermano, también otro pecado que cometieron ellos es el pecado de la mentira. Dice del versículo 3 al 4. Miren qué dice. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? ¿Qué hicieron? Mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has qué? Mentido a Dios, sino ¿a quién? A los hombres. Entonces, hermano, a lo mejor Ananías, cuando llegó ahí con el apóstol Pedro, llegó muy contento. Se imaginaba, hermano, que ya llevaban el dinero, ¿verdad? Aquí era, yo creo, la reunión de la iglesia, hermano. Ya iba bien contento y se imaginaba que iban a estar ahí los hermanos. ¡Ahí viene el hermano Ananías! ¿Verdad? Y nos va a bendecir. Y él iba pensando a lo mejor en eso, ¿no? Ay, ahorita van a estar los hermanos y me van a alabar, ¿verdad? Entonces me van a llamar, así como le dijeron a Bernabé, el hijo de consolación, a lo mejor me van a llamar el hijo de la bondad, ¿verdad? El señor de la liberalidad.
Ananías llevó a cabo, hermanos, su planeada farsa. Él movió su lengua para mentir. ¿Sí, hermano? Pregunta, ¿qué fue lo más seguro que les diría a los apóstoles, hermanos? Bueno, no nos dice ahí el texto, hermanos, ¿verdad? Miren, a lo mejor le dijo, miren, hermanos apóstoles, tal como les prometimos, aquí está el total de la heredad y aquí se vendió en tanto y aquí está tanto, ¿verdad? Así como dijimos, aquí está todo el dinero completo. Así les ha de haber dicho a lo mejor. Hermano, fue entonces que Ananías estaba listo para ser alabado, pero en lugar de esto, hermano, recibió el susto de su vida. Porque el apóstol Pedro, hermano, fíjense, dice, estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano, fíjense, o sea, cuando todos los que tenían el Espíritu Santo, hermanos, tenían el don del discernimiento. Así que ahí no había, si echabas una mentira, cuidado. ¿Sí, hermanos? Dice en los versículos 3 al 4, desenmascara su hipocresía. Entonces, hay quienes son buenos para mentir, hermanos. Pero, hermanos, a Dios no le podemos engañar. Toda mentira es pecado. Y ese pecado de la mentira, hermanos, va a ser castigado. Según la Biblia, la mentira tuvo su origen en el diablo. El Señor Jesús dijo en una ocasión, hablando acerca del diablo, ¿verdad? El Señor dijo que no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? De mentira. Lo dijo allá en Juan 8:44. Hermano, pero miren, ahí está. Hermano, pero bueno, ¿qué otro pecado más cometieron Ananías y Zafira? Bueno, el pecado escondido, hermanos. Entonces, cuando Ananías se acercó a Pedro, traía algo escondido en su corazón. Su cara era de un cristiano bueno, pero cargaba en el interior con algo que el hombre no puede conocer y no le puede revelar, pero Dios sí, hermanos. Dice, según Hechos 1:24, Lucas nos dijo que Dios es el que conoce los corazones, ¿verdad? Ya habíamos estudiado eso, que es decía que en el griego se pronuncia cardiognosta, o sea que Dios conoce el corazón. Y esa es una de las cualidades que Dios tiene, hermanos. Dios es omnipotente, Dios todo lo sabe. Dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, Marcos 2:8 dice que el Señor Jesús conoce los pensamientos de los hombres. Y aquí el Espíritu Santo expuso la maldad del alma de Ananías. ¿Sí, hermano? Fíjense, este era como un escollo oculto. Hermano, cuando van los barcos, es como el Titanic, ¿sí se acuerdan? ¿Qué le pasó al Titanic? Había una piedra, hermanos, y no se miraba. Y ya cuando se chocó, pues se abrió y el barco se hundió. Pues también así, hermanos, los pecados ocultos hacen que se pueda hundir la iglesia. ¿Sí me explico, hermano? Entonces también tenemos el pecado, hermanos, de dejar entrar a Satanás. Vean, porque ¿qué dice el versículo 3? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la verdad. Hermano, entonces, la Biblia nos invita a ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pero ¿qué había hecho Ananías? ¿De qué lo llenó? Bueno, hermano, lo llenó de Satanás. ¿Verdad? Hermano, lo dejó entrar y dice, hermano, y no nada más poquito. Dice que dejó llenar su ¿qué? Llenó su corazón. ¿De qué lo llenó? Pues de todo esto, de todo lo que estamos diciendo, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, estar lleno se refiere a estar bajo control. Ananías permitió que Satanás controlara sus pensamientos y sus acciones, ¿verdad? No era el primero, hermano, porque ¿saben quién también le sucedió? ¿Saben a quién también le sucedió? A Judas Iscariote, hermanos, ¿verdad? Entonces
Entonces, hermano, el culpable era Ananías. ¿Verdad? Me puedo imaginar a Satanás murmurando al oído de Ananías: Ananías, ¿no sería maravilloso que tu nombre estuviera en cada boca de los hermanos y que hablen de ti, que digan cosas bonitas, que te alaben, así como Bernabé? Yo te prometo que tú lo vas a lograr. Anda, y le llenó la mente de todo eso, ¿verdad que sí, hermano? Entonces le llenó de pensamientos malos, hermanos. ¿Verdad? Dice Pablo que son los dardos del maligno, hermanos. Por eso necesitamos tener el yelmo de ¿qué? El yelmo de la salvación, hermanos. Porque si, hermanos, ¿por qué luchamos en la vida cristiana? Pues para no perder la salvación. ¿Verdad? Y si no quiero perder la salvación, pues no voy a dejar que la maldad entre en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Jesús en una ocasión que fue tentado, hermanos, dijo las siguientes palabras, miren. ¿Sí se acuerdan que él le dijo, cuando les dijo el Señor Jesucristo: tengo que ir a Jerusalén y padecer mucho de los principales sacerdotes y me van a matar? Les dijo. Y cuando lo oyó Pedro, ¿qué dijo? No, maestro, ¿cómo vas a dejar que te suceda eso? No lo permitas. Y se volteó el Señor con Pedro. ¿Y qué le dijo? Fíjense lo que les digo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira, son muchos pecados, hermanos. Miren, otro pecado, el pecado contra Dios, el cual es cometer una ofensa, hermanos, directamente a la persona de Dios. Vea, porque en el versículo 4 dice: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Fíjense, dice: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces, hermanos, las palabras de Pedro, fíjense, aquí podemos notar, hermanos, que en las palabras de Pedro no había sentencia de muerte. Hermanos, pero seguramente Pedro también se sorprendió, hermanos, como los demás. ¿Verdad? Porque, hermanos, Pedro no esperaba de que iba a recibir ese castigo. ¿Verdad? Porque dice en el 5, al oír a Ananías estas palabras, dice que cayó, hermanos. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Hermanos, si todavía estuvieran aquí los apóstoles y viniéramos a dar cuentas delante de ellos, yo creo, ¿cuántos muertos? Y más allá de las denominaciones, ¿cuántos saldrían muertos? ¿Verdad? Entonces muchos comentaristas, hermanos, tratan de tapar este pedazo, tratan de adornarlo diciendo que le dio un infarto en el corazón. Fíjense, hermanos, pero no fue un infarto. Hermanos, por eso les decía que este es un tema delicado. Si nosotros se lo predicamos a un visitante, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir, hermano? ¿Verdad? Sí, va a decir. Hermano, pero pues, ¿yo qué puedo hacer? Pues eso sucedió y la Biblia, así, hermanos, así es, la Biblia es cruda. La Biblia dice las cosas como son, ¿verdad? No va a tapar ahí Dios no va a poner puras cosas bonitas. Miren, los cristianos se amaban y eran puro amor, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Entonces, lo que acabamos de mencionar es lo que debemos de entender que sucedió con Ananías. Sucedió exactamente como lo dijo Lucas, un escritor inspirado. Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Pedro habló como representante de Dios. Lo que sucedió fue un juicio de Dios, hermanos. ¿Sí? Así como hubo el juicio allá en el diluvio, así como fue el juicio de Sodoma y Gomorra, con aquellos tremendos, bueno, pues también aquí Dios hizo un juicio. ¿Sí, hermano? Miren, hermano, ¿cuál es la lección suprema de todas? O sea, ya vimos
varias lecciones, pero ¿cuál es las que sobresale de todo lo que hemos dicho? Hermano, es esta. Dios es serio con respecto al tema del pecado. ¿Sí? Entonces, nada más podemos recordar, ¿se acuerdan de Nadab y Abiú? Que ofrecieron un fuego extraño. ¿Qué les pasó? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Herodes? También aquí lo vamos a leer, a ver más adelante, hermanos. Dice que se creyó Dios, y ¿saben qué le pasó? Se llenó de gusanos y fue comido de gusanos. ¿Se acuerdan de Acán, que separó guardó todo lo del anatema? Los lingotes de oro los escondió y Dios les dijo, no vas a agarrar nada. Pues murió apedreado, hermanos, por codiciar todo aquello. ¿Verdad? Entonces, ahora, hermanos, la tragedia no había terminado. ¿Saben por qué? Pues porque ¿quién se había muerto ya? Ananías. ¿Verdad? Porque miren, dice, hermanos, en el versículo 7, ahí tenemos otro pecado, el pecado de la complicidad. ¿Sí, hermanos? Sí, hermanos, es el pecado de la complicidad, miren. ¿Qué dice ahí el 7? Dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Fíjense, hermanos, posiblemente como el marido, como no llegaba a la casa, hermanos, ¿qué hizo la esposa, la hermana? No llegaba. Pues ¿qué le había pasado? Y va allá a la iglesia, allá donde estaban reunidos, a buscarlo. Posiblemente pensó que se tardaba porque a lo mejor pues, estaban con la celebración por causa del donativo. Pero, por tanto, hermanos, Zafira fue a buscarlo, pero error, hermanos, porque ella misma también era cómplice de los mismos hechos. De hecho, hay un dicho que dice, tanto peca la vaca, ¿qué? Bueno, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra, ¿qué? La pata. Nos dice el versículo 8, miren. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, hermano. Entonces, aquí Zafira, hermanos, ¿saben por qué le pregunta, hermanos? Porque, hermanos, Dios le está dando otra oportunidad de arrepentimiento para que dijera, hermano, le mentimos, mi esposo no es cierto. Hermano, si ella hubiera, yo creo, reconocido su pecado, Dios le hubiera, ¿qué? Perdonado, hermano. Pero el orgullo no le permitió reconocer su pecado, hermanos. Cuando Pedro le dijo eso, su corazón comenzó a palpitar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Están muy serios? ¿Verdad? Ella ha de haber pensado, algo no está bien. ¿Y qué dice el versículo 9, hermanos? Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, hermanos, cuando obramos así, nos va a ir mal. ¿Sí, hermano? Como dice el dicho, pensamos que somos muy inteligentes, pero nos va a pasar lo que le pasa a la pistola. ¿Qué le pasa? Nos va a salir el tiro por la culata, ¿verdad? Y hermano, dice el apóstol Pablo, lo dijo también en una carta, hermanos, en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembra, eso también que segará. Entonces, hermanos, miren, vimos ahí el tema, los pecados de Ananías y Zafira. Ahí está, miren. Fue el pecado de prometer y no cumplir, el pecado de la hipocresía, el pecado de la presunción, el pecado de la codicia, el pecado del robo, el pecado de la mentira, el pecado escondido, el pecado de dejar entrar a Satanás, el pecado contra Dios, el pecado de la complicidad. Entonces, hermanos, y es que, hermano, un
pecadito nos va a llevar, es que si es cierto, no, un pecadito nos va a llevar a otros pecados. Entonces, pero hermanos, en la última parte de ahí de Hechos, en el versículo 11, ¿qué dice? A ver, léalo. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que vieron estas cosas. Fíjense, hermano, aquí en este texto, el énfasis está en la palabra iglesia. Es decir, esta es una lección no tanto para los no cristianos, ¿sí, hermano? Sino esta es una lección ¿para quién? Para los cristianos, para los que estamos adentro. Pregunta, ¿hemos hecho esto nosotros alguna vez? Por ejemplo, hemos dicho, oraré por usted, no porque queramos hacerlo, sino para vernos bien espirituales. ¿Sí, hermano? Hermano, voy a orar por ti. Ándale, y me voy a la casa y no oro, nada más dije para que se escuche bonito. Entonces, eso no es bueno, hermanos. O también alguien que estaba en el hospital, pero ya está en su casa, y le decimos, estaba planeando visitarte, hermano. Vean, hasta crees. Vean, y no, pues para que estaba planeando, pero pues no fuiste. Vean, entonces, es decir, no supongamos lo que no vamos a hacer, o no prometamos lo que no vamos a hacer. Vean, porque esto hace daño, hermanos, y el castigo puede llegar. Recuerde que el pecado es cosa seria, hermanos. Sí, hermanos, dijo el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Miren, otra lección, hermanos, es en este caso, ¿verdad? Es de lo que tenemos que decir. Otra lección es que este tema subraya la necesidad de la disciplina en la iglesia. ¿Sí? Aquí Dios actuó, hermanos. En la iglesia nosotros debemos de actuar. Aquí Ananías y Zafira fueron removidos de esta vida. En la iglesia los disciplinados son removidos de la comunión. ¿Sí, hermano? Bueno, pero hermanos, no seamos, no saquemos la espada luego, ¿verdad? Y luego mochemos cabezas. Emma, tiene su proceso, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuál es el proceso? Pues primero, ¿qué? Habla con él. Y si no escucha, pues dile, ve con un hermano. Lleva un testigo. Y si no escucha ni al testigo, pues dijo el Señor Jesucristo, pues dilo a la iglesia. Y si no hace caso en la iglesia, pues tenle por gentil y ¿qué? Y publicano. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando no hay disciplina? El pecado en la iglesia daña la causa de Cristo. El pecado se puede esparcir si no es controlado. Es como decimos, una manzana podrida, pues va a podrir a las que. Entonces, el que anda errado, pues no se va a restaurar. No se va a notar la diferencia que hay en el mundo y en el reino de Cristo. ¿Qué va a decir la gente, hermano Juan? Ay, ahí están igual, están peor. ¿Verdad que sí, hermanos? La gente no va a notar la diferencia. ¿Verdad? Qué bonito que la gente diga, ay, siempre yo miro que siempre andan con respeto. ¿Verdad? Y que le tienen temor a Dios. Es decir, el mundo tiene que saber cuál es nuestra posición, hermanos. Miren, los resultados de la disciplina, dice que vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que vieron estas cosas. Gran temor quiere decir que fueron espantados, aterrados. Es decir, los curiosos entendieron el mensaje. El que no iba a entrar a la iglesia en serio, mejor no entraba. No, yo soy bien mundano y pues ¿para qué entro si voy a andar ahí? Y mejor no entro. Entonces es mejor que no entren. Sí, hermano, porque las cosas de Dios son cosas que, ¿verdad? Dice el versículo 12, hermanos. A ver, ya. Bueno, aquí se lo leo. Dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, fíjense, hermanos, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como de hombres y mujeres. Hermano, en el versículo 13 sí lo leyeron. A ver qué dice. Es lo que yo les estaba diciendo ahorita.
Mas de verdad ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los adoraba grandemente. ¿Con quién no se querían juntar mejor? Hermano, los del mundo no se juntaban con la iglesia. ¿Por qué? Porque tuvieron temor. No, ahí sí hay cosas serias, ahí sí Dios juzga. Entonces el pecado fue erradicado, hermanos. La credibilidad de los apóstoles quedó intacta. La unidad continuó prevaleciendo en la iglesia. Los que se pudieron haber unido a la iglesia solamente por interés o por lo que podían obtener de ella fueron ahuyentados. Sí, hermano, hasta los que no se hicieron cristianos respetaban la iglesia, hermanos. Dice que el pueblo los alababa grandemente. Entonces la disciplina no dañó a la iglesia, hermanos. El destino de Ananías y Zafira no desvió a los creyentes verdaderos de seguir adelante en su camino a la meta. Entonces pregunta para nosotros, hermanos, ¿habremos aquí alguna Ananías y Zafira? Bueno, ahí le dejamos, hermano. Digo, todavía hay más de lecciones, pero ya se nos acabó el tiempo. Dios me lo bendiga.